Aquí con nosotros nuestros expositores del día de hoy, José Joaquín Collin y la doctora Patricia Ayala. Muchas gracias. A nombre del clúster les agradecemos su presencia y sobre todo el que nos vayan a compartir sus experiencias, ¿sí? Ellos son cofundadores de NeuroSearch y me voy a permitir leer un poquito de su semblanza. Realmente pues tienen un gran currículum y mucha experiencia, pero vamos a tratar de dar una breve semblanza. Patti es arquitecta y licenciada en psicología con máster y doctorado en psicoterapia Gestalt, diseñando contenidos y facilitadora de cursos, talleres y diplomados en el área de desarrollo humano. También en las áreas de creatividad, transformación asertiva, comunicación efectiva, inteligencia emocional, eneagrama, y ha estado colaborando con instituciones como la Universidad Regiomontana, la Universidad de Monterrey, que son nuestras universidades socias, en empresas como Coaching de México, como Centro Mexicano de Psicotraumatología, impartiendo talleres para ejecutivos, facilitando así el crecimiento del potencial humano de una manera individual. Todo esto, Patti, lo ha estado realizando desde el 2005. Entonces, pues ya tiene un largo camino, ¿verdad? Recorrido. José Joaquín Collin es profesional en la administración de empresas con experiencia gerencial y directiva en grupos industriales y de servicios en México y en Venezuela, así como ha estado impartiendo diplomados y certificaciones que le han permitido también desarrollar experiencia corporativa, como un entrenador corporativo, como un mentor, también como profesor en temas de desarrollo humano, de mejora continua, de cambios organizacionales, metodologías de Six Sigma, todo lo que tiene que ver con un alto desempeño y alta conectividad. También es un experto en temas de inteligencia emocional, especialista en psicología Gestalt. Posee una maestría en metodología de las ciencias del comportamiento por una universidad católica, Andrés Bello, en Venezuela. Y pues todo esto es poquito, ¿verdad? Su currículum es bastante alto y el día de hoy ambos nos vienen a compartir parte de su experiencia y ojalá que todos lo aprovechemos. Muchísimas gracias y es todo suyo el micrófono. Muy amable, Sonia. Muchísimas gracias. Un gusto estar con ustedes esta tarde, precisamente compartiendo este tema de cómo potenciar nuestro sistema operativo usando la tecnología. Pues vamos a hacer dinámica esta presentación con ustedes. Patricia y yo vamos a desdoblar estos temas pues para precisamente que ustedes conozcan lo que hacemos. Y pues empezamos con el tema de compartirles que este es un programa de entrenamiento corporativo en las empresas. Utilizamos la tecnología precisamente pues para ser mejores personas, para ser mejores ejecutivos, para ser mejores directoras, directores, gerentes, mandos intermedios de las empresas. Y precisamente aquí está el tema duro, a veces difícil de explicar y de compartir, cómo es que le metemos ciencia al hecho de ser mejores personas, al hecho de manejar nuestras emociones. Y de repente, pues somos escépticos y no nos queda claro cómo meterle ciencia, cómo utilizar la tecnología para eso. Y precisamente de eso trata este compartir con ustedes. Y este programa pues trae un enfoque disruptivo. Y aquí empezamos con los términos técnicos. Disruptivo, ustedes pueden conocer este concepto relativamente nuevo que tiene que ver, se desarrolló primeramente en la innovación, en el tema de los inventos. Un invento disruptivo es un invento que no tenía ningún antecedente. Por ejemplo, el Google Earth, ¿se acuerdan? Cuando empezó a aparecer el Google Earth, pues no había nada que se le pareciera. Fue una genialidad de alguien. El concepto del Uber, que ahorita pues es muy común, pero en su momento fue un invento disruptivo. Entonces, un grupo de psicólogos, los que trabajamos en esto,
pues nos trajimos este concepto a la condición humana. Vamos a meterle un enfoque disruptivo al hecho de mejorar, de ser mejores personas, de ser mejores ejecutivos. Y disruptivo quiere decir que vamos a romper con nuestra naturaleza reactiva, vamos a romper con lo que nos impide ser mejores, que a veces no nos damos cuenta. Hay ceguera de taller. Ese es otro concepto técnico y ustedes me imagino conocen el concepto. Ceguera de taller es cuando no nos damos cuenta. Cuando lo obvio es obvio y no nos damos cuenta y estamos en un círculo vicioso, por así decirlo. Y en términos de manejo de emociones, ceguera de taller es cuando decimos, y ustedes van a reconocer ese tipo de escenarios, ese tipo de pretextos, pues así soy yo y así me hicieron. Y se acuerdan de los dichos de los abuelos, la burra no era arisca, la hicieron a palos, y yo no voy a cambiar, no puedo cambiar. Bueno, pues la psicología dice que esos son excusas perfectas. Por supuesto que sí podemos, hay que darnos cuenta, y precisamente de eso trata nuestro programa de entrenamiento. Le metemos tecnología, y aquí el concepto de la ciencia contemporánea para llamarle al manejo de emociones es People Analytics, el método científico, procesos y sistemas para convertir el conocimiento en un entendimiento. ¿Cómo vamos a entender finalmente que podemos mejorar? Y aquí nos apoyamos en la tecnología aplicada a la vida y al alto desempeño. Entiendo que ahorita, Sonia, al final va a haber una sesión de preguntas y respuestas, precisamente para entrar en detalle, pero si hubiera alguna pregunta en el camino, por favor, con toda confianza. Bueno, y pues vamos a meterle en Zoom, como se dice por ahí, pues para entender cómo es que, a qué le vamos a meter tecnología. Y el antecedente, pues de cientos de años, por así decirlo, y pues va a sonar medio con un tema de contraste, de cómo es posible que en el siglo XXI la ciencia contemporánea todavía no tenga una respuesta para poder decirnos por qué un sistema biológico, como lo somos, como personas, como seres humanos, somos un sistema biológico de millones de neuronas, de millones de células vivas. ¿Cómo es posible que se genere un estado mental? ¿Cómo es posible que lleguemos a sentir y que lleguemos a pensar? Todavía la ciencia no tiene una respuesta clara para eso. Por supuesto que sí pensamos, claro, y sentimos, por supuesto, pero ¿cómo? ¿Por qué? ¿Cómo se da que de un montón de neuronas salga esa chispa de razón? Y la ciencia por muchos años le sacó la vuelta, y hoy se llama a esto, pues, el problema de la conciencia. O sea, ¿por dónde entrarle? Y hay una analogía que nos gusta mucho manejar, aquí abajo a la izquierda, que dice, una neurona mía no sabe español, pero muchas sí. Aprendieron juntas. Las neuronas, el aprendizaje, el almacenar información. Entonces, para poder comprender un poquito cómo es que le vamos a meter tecnología a esto, pues vamos a llamarle a la conciencia, vamos a llamarle mejor sistema operativo. Nosotros tenemos un sistema operativo instalado y ese sistema operativo provoca que pensemos, que podamos sentir, que podamos tomar decisiones, que podamos discernir, que nos pongamos de acuerdo, que podamos ser flexibles. Ese sistema operativo. Entonces, ahora sí nos empieza a hacer sentido. ¿Cómo vamos a potenciar ese sistema operativo? Bueno, pues la tecnología, la ciencia, ya llegó precisamente para apoyarnos en mejorar como personas. Y hay una investigación que se hizo, aquí ya cambiamos de página, a finales del siglo pasado. Es un notable acercamiento para comprender por qué los seres humanos pensamos como pensamos.
y coincidieron tres científicos en los 90 en la Universidad de Michigan. El más conocido es el doctor Goleman. De repente lo ubican ustedes, es autor de 2 bestsellers. Él es el principal impulsor o promotor del concepto de inteligencia emocional. Para no entrar mucho en detalle, nada más un hallazgo, el hallazgo más importante del doctor Goleman. Él descubrió, y ustedes como tecnólogos, como ingenieros, como técnicos, nos va a hacer sentido. Él descubrió que hay una correlación directa entre el estado emocional de las personas y su nivel de productividad. Por ejemplo, vamos a imaginarnos un supervisor de una línea de producción, una persona de, pues, ¿qué les gusta? 50 años o 45, 50 años. Pues que es una persona que se preocupa de todo, que es una persona que vive temas de ansiedad, es muy aprensivo, con tristezas acumuladas a lo largo de su vida, se preocupa de todo. ¿Cómo será su nivel de productividad? Pues seguramente bajo, porque se desconcentra, no está enfocado al 100%, las preocupaciones, su nivel de aprensividad. Entonces el doctor Goleman dijo, hay una correlación directa. Si hay depresión, si hay tristeza, si hay ansiedad, el nivel de productividad está en niveles bajos. O al revés, una persona que se da permiso de ser feliz en la vida. Ya ven que la ciencia ahorita nos dice que la felicidad es una decisión que podemos tomar y que sabemos las reglas de la vida, el respeto, el agradecimiento, el reconocimiento. Pues, ¿cómo será un nivel de productividad de una persona que se da permiso de ser feliz? Pues seguramente muy alto. Entonces, hay una correlación directa. Y ahí empezaron las investigaciones de poder empezar a entender por qué los seres humanos somos como somos. Y pues hay un antecedente muy importante, no sé si ustedes, aquí le estoy cambiando de página. La década de los 90 se le llamó la década del cerebro, precisamente, en donde se estimularon investigaciones que tienen que ver con esto. Y pues fue la época del gobierno del señor Bush, papá, algunos nos acordaremos, en los 90. Y este señor, antes de ser presidente de Estados Unidos, fue director de la CIA. Y pues imagínense lo que no vio como director de la CIA, la Agencia de Inteligencia de Estados Unidos. Crímenes horrendos, juicios de asesinos en serie, imaginémonos todo lo que vio. Y él se empezaba a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué una persona llega a cometer esos crímenes? ¿Por qué un asesino en serie llega a ser un asesino en serie? Y pues preguntas muy fuertes, que la ciencia evidentemente no tenía respuestas. Ahorita ya 20 años después, 25 años después, pues ya se ha documentado los comportamientos. En un porcentaje muy alto, un asesino en serie pues tiene un pasado pues, muy tortuoso, ¿verdad? Y viene de vejaciones y viene de acosos, etc. Entonces, cuando el señor Bush llega a la presidencia, dedica una buena parte de su presupuesto a la investigación científica, a poder entender por qué somos como somos y por qué pensamos como pensamos. Y entonces ya la ciencia ya nos da la pauta para que ese sistema operativo que todos tenemos y manejamos, pues lo podamos potenciar, podamos empezar a pensar que sí puedo cambiar. Hay una frase, y ustedes han de conocerla, de chango viejo no aprende maroma nueva, ¿se acuerdan? Bueno, pues esa es una falacia, ese es un pretexto. Por supuesto que sí, podemos aprender, claro, pero hay que saber cómo. No se trata de querer, todo el mundo queremos. No, el tema es cómo le hago. Si yo no soy amable con la gente porque nunca fueron amables conmigo y yo no tengo por qué ser amable con la gente porque no fueron amables conmigo, pues yo no sé ser amable con la gente. Y a lo mejor, pues, pudiera querer, pero no sé. Entonces, en este tipo de programas,
para optimizar ese sistema operativo, pues tenemos que aprender. Y bueno, entrando en detalle, pues hay 3 niveles de desempeño: el bajo desempeño, el medio y el alto desempeño. Y esta investigación científica pues empezó a meterle indicadores, rangos, y a empezar a ubicar los niveles de desempeño. Y si ven los números aquí abajo, esos números representan impulsos o pensamientos. Y el color verde empieza en el número 3. ¿Qué quiere decir? Que cuando como personas, como ejecutivos, directoras, directores, llegamos a generar 3 pensamientos positivos por un pensamiento negativo de manera natural, estamos en un nivel de alto desempeño. 3, sí se va a poder, sí me van a autorizar, está lloviendo y va a ser un día espectacular, me mandan de gerente a Mérida y me va a ir muy bien, mi esposa lo va a aceptar y mis hijos también. Cuando de alguna manera estamos orientados al pensamiento positivo, estamos en un nivel de alto desempeño. Generamos de manera natural. Pero de repente pasa que estamos limitados y no nos damos cuenta y solo generamos uno positivo por uno negativo. No se va a poder, no tengo las capacidades, me van a decir que no, está lloviendo y va a haber muchos choques, me mandan de gerente a Mérida y seguramente se quieren deshacer de mí y me mandan para allá. Y pues habemos gente así, hay gente así, limitados. Y luego, cuando generamos 2 en el rango amarillo, ceguera de taller, no me doy cuenta que puedo ser mejor, no me doy cuenta que si hago un esfuerzo, puedo empezar a crear empatía en la gente, a confiar más en mi equipo de trabajo. No me doy cuenta porque siempre he sido introvertido y siempre me guardo las cosas y no sé cómo comunicarme, no sé cómo decir y pienso que no voy a poder. Y ya cuando estamos en 3, en verde, y luego en 4 y luego en 5, pues tenemos un propósito de vida, sea que le tiro en mi vida y trabajo para eso, tengo un propósito bien definido. Pero luego, ¿qué pasa del lado derecho, en el extremo, que se prende el foco rojo? Del lado izquierdo estamos disminuidos, baja autoestima, no me aceptan, la gente no me quiere, me sacan la vuelta, etcétera. Pero cuando estamos del lado derecho, cuando generamos mucho más positivo, pues estamos en exceso. Y es cuando se aparece la soberbia, la prepotencia, la arrogancia. Cuando yo me las sé todas y la gente no sabe nada. Y yo tengo que hacer todo porque mi equipo no sirve para nada. Habemos gente así también. Entonces, tan nocivo es un extremo izquierdo como un extremo derecho para una empresa y para la vida de una persona. Entonces, lo que hacemos nosotros con este programa, precisamente para optimizar ese nivel de conciencia, ese mecanismo que nos hace poder ser mejores como persona, pues a través de un cuestionario y de un software, aquí le metemos la tecnología, como les comentaba al principio, precisamente para saber en dónde, en qué rango de generación de pensamientos estamos. Y bueno, yo sé que ustedes son ingenieros, tecnólogos, datos, cifras. ¿Cuál es el promedio? Nosotros somos producto de una cultura latina, de una cultura mexicana. ¿Cuál es el promedio con todo lo que hemos hecho, con el trabajo que Patricia y yo estamos haciendo en la empresa, con más gente que colabora con nosotros? El promedio es que estamos entre 1.30 y 2.20, más o menos. Estamos en un área de ceguera de taller. No terminamos por darnos cuenta que podemos mejorar. Claro, hay excepción, por supuesto que hay excepciones. Y
De repente nos topamos con gente de todos los niveles que pueden estar generando 3 de manera natural, generando 4. Claro que sí, pero el promedio es ese, entre 1.30 y 2.20. Ceguera de taller. No nos damos cuenta del todo que podemos ser mejores. ¿Y en qué consiste la tecnología? Pues el doctor Lozada llegó a la conclusión de que necesitábamos meterle matemáticas no lineales para entender la complejidad de las correlaciones entre mi estado emocional y mi nivel de productividad. Matemáticas no lineales. Y convirtió las 20 emociones principales que maneja la metodología en variables que había que despejar. Y por eso se fue a la Universidad de Michigan a estudiar una cátedra, un doctorado de matemáticas no lineales. Y ahí le metió ciencia y tecnología para poder descifrar y para poder obtener una métrica de cómo generamos positivo y negativo en nuestra vida. Y bueno, para pasarle la palabra a Patti y que nos pueda compartir, pues de repente, ¿por qué no nos damos cuenta de lo que no nos damos cuenta? Un pensamiento, también, otro dato duro, un pensamiento negativo vale 2.60 positivos. Lo negativo vale más. Fíjense, impresionante. Y pues así pasa también. Una pérdida de $300 millones en una empresa impacta más que una ganancia de $300 millones. Y 2.60 ejemplos. Por ejemplo, ¿qué puede ser un comportamiento de 2.60? Pues una práctica coercitiva de liderazgo. El que yo lo mando y se hace lo que yo diga y a punta de trancazos. Esa manera de ser líder vale 2.60. Las interrupciones, el no ser flexible, el ser cuadrado, y se va a hacer así porque yo digo, vale 2.60. No dejar expresar ideas, no confiar, no delegar, la falta de claridad de los objetivos, todo eso vale 2.60. Por eso el doctor Lozada y nuestra metodología dicen, hay que generar 3. Hay que meterle creatividad. Por ejemplo, para decirle a Pedro, oye Pedro, si no se hacen bien las cosas, pues lo más fácil es decirle, oye, pues eres un inútil, eres un tarado. Bueno, ¿cómo decimos eso? Eso lo decimos cuando estamos limitados, cuando generamos un pensamiento positivo por un pensamiento negativo. Eso vale 2.60. Bueno, ¿cómo le digo a Pedro eso mismo, pero generando 3 positivos o 4? Pues de entrada no lo voy a lastimar, ¿verdad? Ni lo voy a herir. Le voy a decir, oye Pedro, nunca te equivocas. Ahí va la primera. Siempre lo haces bien. La segunda. Eres de los mejores del equipo. La tercera. Pero resulta que tú te equivocaste. Y yo soy tu jefe y pues te tengo que apoyar y te tengo que decir que se puede hacer mejor. Y ya le dije a Pedro que se equivocó, pero en ningún momento lo herí ni lo lastimé. Como decimos, duro con el problema, implacable con el problema, pero suave con la persona. Y hay que ser creativos para eso. Y nuestro sistema operativo, pues es impresionante. Podemos generar esa velocidad de pensamiento en milésimas de segundo. Cambiar palabras, decir otra cosa, sin ofender. Y ese sistema operativo hay que potenciarlo precisamente sabiendo en qué nivel de generación de pensamientos estamos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues cambiamos el paradigma en lo que somos, en lo que vivimos, en lo que hacemos, cómo inicia un proceso de disrupción, contestando un cuestionario, teniendo un diagnóstico, y nuestro diagnóstico trae un nivel de certeza muy alto, al 91%, que no hay para dónde hacernos. Vamos a ver una foto muy fina de nuestro manejo de emociones. Y ahí empezamos a romper con nuestra naturaleza reactiva. Y bueno, pues la mente no puede encontrar lo que no está buscando. Si yo no me doy cuenta que no soy amable con la gente
y esta metodología me lo va a decir, pero si yo no me doy cuenta, pues mi mente no puede encontrar la manera de cómo puedo ser amable con la gente. Y aquí, Patti, por favor, acompáñanos con tus comentarios, por favor. Claro que sí, un gusto. Bueno, finalmente, pues como dice Joaquín, la mente y la conciencia están muy conectadas de tal forma que los pensamientos que estamos generando forman nuestro nivel de conciencia, para lo cual se hace necesario desaprender, darnos cuenta de que estamos repitiendo una narrativa constantemente, donde quizás son 3 pensamientos negativos por uno positivo, y entonces en el momento que nosotros detenemos esa narrativa o por un instrumento que no lo refleja, al darnos cuenta comienza el proceso de desaprender, o más bien se abre una ventana en donde podemos tener la oportunidad ahora sí que de desaprender esto que decimos que es como el sistema operativo. Y una de las características del sistema operativo pues es precisamente que llega el momento en que opera de manera automatizada. Pues de manera similar nuestra mente opera y se automatiza conforme se va llenando de aprendizajes previos, de tal forma que si nosotros no hacemos una edición de este sistema operativo, pues estamos destinados a pensar de la misma forma, a reaccionar de la misma forma de manera permanente. Entonces, esto sería como hacer un alto y ver una radiografía, y a partir de esa radiografía y de ese diagnóstico poder modificar y poder transformar este proceso que se está dando de manera automática en nuestro sistema operativo. Entonces, esto abre una ventana sumamente importante que nos puede abrir una brecha hacia otra forma de reaccionar, otra forma de experimentar, otra forma de desempeñarnos, ¿verdad? Básicamente. Así es. Y pues puede sonar de párvulos, perdón que lo diga así, puede sonar de kindergarten, pero tenemos que aprender a pensar en positivo, porque de repente no lo sabemos hacer. Cuando hay resentimiento, cuando somos rencorosos, cuando nos castigamos de culpa, pues no sabemos cómo pensar en positivo cuando me despidieron del trabajo, por ejemplo. Pues ¿cómo? ¿Cómo voy a pensar en positivo si me acaban de despedir? Bueno, pues podemos organizar ese sistema operativo, por supuesto que nos va a dar para pensar en positivo. Y pues de eso trata el entrenamiento, precisamente de aprender, de cómo, de las correlaciones, de en qué nivel de generación de pensamientos estoy, cómo le voy a meter herramientas de 6 Sigma. Ustedes conocen el concepto. 6 Sigma es una herramienta de control de calidad. Bueno, para evitar desviaciones en un proceso. ¿Cómo le voy a meter 6 Sigma a mi proceso de empezar a aprender a pensar en positivo? Sistemas de seguridad, recordatorios, para no volver a mis comportamientos de antes. Y luego, como punto de partida, muchos de ustedes conocerán el entorno VUCA. El entorno VUCA pues es relativamente nuevo también, de los 90s. Esto viene de la guerra, es una historia muy larga, pero finalmente cuando Estados Unidos, la primera invasión de Estados Unidos a Irak, que fue en los 90, que le tocó precisamente al señor Bush, papá. La segunda ya fue al hijo, que ya nos acordaremos porque no fue hace mucho, hace, no sé, 10 años, con el derrocamiento de Saddam Hussein. Pero la primera, pues un general de Estados Unidos se dio cuenta que Irak no tenía un ejército y no se iban a enfrentar cara a cara con un ejército. Irak tenía una guerra de guerrillas, pero no un ejército como tal. Y Estados Unidos, pues imagínense, todo el armamento por tierra, por aire, por mar, impresionante. Y este general dijo, nos vamos a desgastar.
Entonces, inmediatamente empezó a concebir esto de una manera diferente y empezó a notar pues que todo empezaba a ser volátil, empezaba a ser incierto, complejo y ambiguo. Volátil, todo es rápido e impredecible. Incierto, frecuentes cambios disruptivos en donde el pasado ya no es una buena referencia. Pues hay que hacerlo como siempre, ¿no? Pues ya no. Complejo, ambiguo. Y las iniciales, pues de ahí salió el tema VUCA, como dicen los americanos, the new normal. Y la gran pregunta con ustedes, ¿cómo es nuestro entorno empresarial, de manufactura, de servicios? Pues estamos en un mundo VUCA, seguramente. Y para enfrentar lo volátil y lo incierto y lo complejo y lo ambiguo, pues hay que estar entrenados. Porque va a haber frustración, por supuesto, y va a haber errores y desviaciones, y el proveedor no va a llegar a tiempo, y no me van a pagar como me dijeron que me iban a pagar, etcétera. Y vamos a sentir ansiedad, frustración, y este entrenamiento es para que no nos afecte tanto eso y podamos lidiar, que nuestro sistema operativo esté funcionando de manera óptima y que no me ganche y que no me culpe de más y que esté en equilibrio y que pueda generar más positivo que negativo. Aprender a generar en la frustración más positivo que negativo. Entonces, pues darnos cuenta que estamos inmersos en un mundo VUCA y que no nos afecte, que no nos cobre de más la factura, porque tenemos una vida personal que hay que mantener en equilibrio. Y bueno, con el ánimo no les queremos presumir nada, por supuesto que no. Con mucho orgullo les comentamos en las empresas en las que estamos trabajando. Cumplimos recientemente en este próximo septiembre, vamos a cumplir 10 años de estar trabajando en capital humano en las empresas. La primera empresa que nos dio la confianza fue Coflex, algunos de ustedes la ubican, y después ya en los corporativos, en Yacero, tenemos también 9, 8 años trabajando en Yacero. En fin, con esto les queremos compartir que nuestra metodología está aprobada por el mercado, reconocida por el mercado, y pues no estamos improvisando, estamos siguiendo una metodología que está reconocida. Y pues en términos más de ingeniería, pues es inteligencia de negocios, business intelligence, ciencia de datos, analítica predictiva, inteligencia emocional de precisión. Es muy preciso el diagnóstico. La Big Data, una muestra de comportamientos humanos muy grande. Conocimiento igual a entendimiento, cómo entender que podemos mejorar ese sistema operativo. Meta-learning, el famoso tema del metaverso, del señor Zuckerberg, y lo digo con mucho respeto, pero ese concepto tiene 2000 o 2500 años de antigüedad. Eso viene de los griegos, y con toda seguridad el señor Zuckerberg lo sabe, lo debe de saber. Meta es volver a aprender, volver a la metafísica, volver a considerar como básicos los principios de la física. Bueno, el metaverso en la cuestión de las redes sociales, en la cuestión de la realidad virtual, por supuesto, la posibilidad de alternativas infinitas, de realidades virtuales y de creatividad. Bueno, en la manufactura, metaverso es darnos cuenta también de las posibilidades infinitas de interacción de nuestro sistema operativo, posibilidades de pensamiento. Y bueno, alto desempeño, procesos productivos, despliegue operativo, le metemos el equivalente a las 5 S, el 6 Sigma, los pokayokes emocionales, etcétera. Manejamos un lenguaje de ingeniería, un lenguaje científico, un lenguaje en donde da pie a que la tecnología pueda hacer lo suyo para optimizar nuestro proceso productivo y nuestro sistema operativo. Y bueno, ¿y qué pasa? ¿Por qué no nos damos cuenta? Como decía Patti, pues
porque hay ceguera de taller, porque lo que no se mide no se puede mejorar, y ustedes lo saben. El que no sabe, que no sabe. Este es el nivel de conciencia más ingrato. Cuando no sabemos que no sabemos, y cuando no sabemos que no sabemos, pues no podemos pensar en que podemos ser mejores. No se trata de no querer, todos queremos. El tema es que no sabemos cómo. Así de fácil. No sabemos cómo. Y no queremos pues, lo que no sabemos. Y le sacamos la vuelta, por supuesto. Y finalmente, para ir aterrizando, la inteligencia emocional, pues es una lámpara por encender. Y esa lámpara la tenemos todos adentro de nosotros mismos. Ya está integrada en el sistema operativo. Pero el problema es que no sabemos que tenemos una lámpara integrada adentro de nosotros. No sabemos. Y como no sabemos, pues no la podemos prender. En el momento que la prendemos, pues empezamos a darnos cuenta que sí puedo ser amable con la gente, que sí les puedo decir a mis hijos que los quiero, porque a veces si a mí no me dijeron que me querían, pues yo no puedo decirlo porque nunca me lo dijeron. Y de repente pasa eso. Pero aunque no me lo hayan dicho, yo lo puedo empezar a aprender a decir. Por supuesto que se puede. Tomar conciencia, dirigir nuestra mente, empezar a buscar ser mejor, buscar y encontrar y evolucionar como seres humanos. Ya no se trata de cambiar, se trata de evolucionar. Y luego, finalmente, pues no dar pasos para atrás. Ya no hay para atrás. Si ya me di cuenta, como dice Patti, si ya llegó la conciencia y pues hay que darnos cuenta que si para que algo nuevo nazca en mí, algo viejo tiene que morir. Para que nazca un nuevo hábito y empiece a empezar a ser amable con la gente, algo viejo tiene que morir. Tengo que dejar algunas prácticas y la tecnología nos ayuda para eso. Bueno, Sonia, por cuestión de tiempo, de repente no sé cómo vamos, ya estamos en el tema de las conclusiones. No sé si quieres abrir el espacio de preguntas y respuestas. Ya estamos prácticamente, pues presentamos una matriz con el diagnóstico, con las 20 emociones que manejan nuestra metodología, pero el concepto duro, el concepto de la tecnología, pues prácticamente fue lo que les estamos compartiendo Patricia y yo. Tú me dirás, Sonia, si pasamos a preguntas y respuestas, como tú me digas. Bueno, Parece que no está ahorita, no tiene activo su sonido, seguramente no está disponible. sí, bueno, podemos continuar. No sé si podemos dar espacio al tema de las preguntas, si pueden ustedes conectar sus micrófonos y podamos empezar a platicar. El concepto básico del uso de la tecnología en un tema de poder llegar a ser mejores ejecutivos, ejecutivas, pues digamos que ya lo compartimos. Hacemos un diagnóstico, trabajamos en las empresas precisamente con un modelo, con un entrenamiento. Ese no es tanto el tema de compartir con ustedes, eso ya lo veremos después si alguno de ustedes se pudiera interesar en que tengamos una plática ya más en detalle, un one-on-one con la empresa que representan ustedes, pues encantados nosotros. Lo principal era, Sonia nos comentaba que de repente, y más en un ambiente muy técnico como es el de ustedes, pues de repente hay cierto escepticismo para poder comprender cómo la tecnología puede llegar hasta allá, hasta decirnos que sí, efectivamente,
podemos encontrar la manera de manejar, de controlar nuestras emociones, nuestros impulsos, y la tecnología pues es protagonista importante de este proceso. Ay, perdón, José Joaquín, no me dejaba hablar, no sé por qué no me dejaba quitar el mute. Aquí sí te platico que tenemos un comentario dentro Sí, del chat. Cuando sí. hablaban ustedes de la proporción entre los pensamientos positivos y negativos, nos decía una persona que ha leído que la proporción es de 5 a 1, o sea que al menos debiera haber 5 pensamientos positivos por cada pensamiento negativo para poder equilibrar. Y ahorita nos hablaban de 2.6, ¿verdad? Más o menos. Bueno, 2.6 es Ok. el promedio, pero el, y sí, de 5 a 1, nada más que el alto desempeño tiene su origen, su inicio cuando, cuando empezamos a generar 3. Ya cuando generamos 5, pues definitivamente hay un equilibrio óptimo. Ese es el nivel óptimo de, pues, de la plenitud, del equilibrio. 5, por supuesto que sí. Pero hay una tolerancia. El alto desempeño tiene una tolerancia. Y esa tolerancia se empieza a dar a partir del tercero, de 3. Si somos capaces de generar 3, pero lo óptimo, pues definitivamente es entre 5 y 6. De hecho, hay un compás todavía un poquito más amplio, entre 5 y 6. Ya cuando desarrollamos más, pues ya empezamos a perder un poco de piso. Cuando desarrollamos 8, 9, 10, pues ya perdemos piso y nos vamos al otro extremo, al extremo del exceso, donde hay soberbia y prepotencia. Pero esa proporción de 5 a 1 es correcto, definitivamente que sí, es el nivel óptimo. Pero la entrada a ese mundo de la plenitud es a partir de la generación del tercer pensamiento. Es cuando empezamos a hacer surcos emocionales. Es cuando han escuchado el postulado de los hábitos. Y aquí lo comentaba ayer o antier con una persona, que hay un tema de teléfono descompuesto con el tema de los hábitos, porque la primera parte de esto pues, nos dice que un hábito se modifica, se introduce en el intento número 21, y ahí ya cambia y hay un hábito nuevo. Y resulta que no, hay un postulado, hay una teoría, hay un laboratorio que se hizo en relación a esto. Y en el día número 21 es cuando se empieza a considerar la posibilidad de poder modificar un patrón de comportamiento. Se empieza a considerar la posibilidad en el hábito, en el día 21. Y luego, 21 por 2, 42. En el día 42 ya se consideró la posibilidad y ya se practica y ya se recurre a ese hábito nuevo. Bueno, y luego, finalmente, 21 por 3, 63. En el día 63 o en el intento 63 de practicar y practicar ese hábito, de ser amable con la gente, de decir buenos días, etcétera, pues ya está instalado. Y algo pasa con lo que comenta esta persona de la proporción. Cuando generamos 5, pues ya estamos con hábitos bien instalados. Cuando estamos en 3, estamos empezando a generar. Son los primeros 21 días, son los primeros intentos, y ya estoy generando 3. Entonces, esa proporción también tiene una correlación directa pues, con que tenemos que practicar, ¿no? Y tenemos que afianzar esa generación de pensamientos. Eso es lo que está detrás de la teoría. Y bueno, no sé si si contestamos la pregunta. No sé, Pati, si quisieras comentar algo y si hay algo más, Sonia. Pues nada más agregar la importancia de tomar conciencia de cómo todo es aprendido de alguna manera
en ese famoso sistema operativo que mencionas, Joaquín, y cómo todo puede desaprenderse y editarse, ¿verdad? Definitivamente esto es algo nuevo porque antes se tenía la creencia de que pues ya estábamos destinados a nuestro carácter, a nuestra forma de reaccionar y de comportarnos, incluso pensar. Más hoy en día se sabe que tenemos unas altas probabilidades de editar estos aspectos y no solo edificarnos, pero también proyectar qué habilidades queremos desarrollar y qué habilidades queremos incluir en nuestro bagaje, ¿no? Entonces, esto es algo que nos abre una ventana muy importante para el crecimiento no solo personal, pero también empresarial y en la comunidad. Sí, sin duda. Por supuesto. Gracias, Pati, y gracias, Joaquín. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta y quiera levantar su mano para poder abrirle el micrófono o escribirle en el chat también. A mí me gustaría hacerles una porque ahorita que mencionaban que no se puede mejorar nada que no podamos medir, ¿verdad? ¿Cuál es la metodología que ustedes utilizan? O sea, llegan, por ejemplo, a una empresa, diagnostican el estado en el que se encuentran y luego después de llevar a cabo todos estos talleres o toda esta preparación, vuelven a hacer mediciones o no sé si nos puedan explicar un poquito. Sí, claro, Sonia, muy buena pregunta. Sí, nuestra metodología, nuestro nombre comercial es Neurosearch, la ciencia en el alto desempeño, pero nuestra metodología se llama Meta Learning. Meta Learning desde el 2003 es una metodología del doctor Marcial Usada que significa volver a aprender. Como dice Patricia, se trata de volver a aprender. Si yo no sé tratar bien a la gente, por ejemplo, si yo no soy amable con la gente, pues seguramente mis aprendizajes pues fueron muy reactivos y la vida no fue nada amable conmigo, seguramente. Entonces, es aprender. Y sí, partimos de un diagnóstico, hacemos programas individuales con gerentes y directores y también talleres de máximo 15 personas, porque pues, el tema es muy sensible. Más de 15 personas ya, de repente, un grupo pues, es difícil de manejar con un tema tan sensible como como este. Y manejamos talleres de 15 personas con un diagnóstico, con cuestionarios, con 5 sesiones distribuidas cada 20, 21 días por el tema de los hábitos. Y en 3 meses y medio llevamos a cabo este programa y nosotros decimos que este programa de entrenamiento tiene 2 etapas. La primera etapa dura 3 meses y medio y nosotros tenemos la fortuna de acompañar a esa gente, a esas personas, ejecutivos y ejecutivas en las sesiones de acompañamiento. Pero la segunda parte se termina cuando, la segunda parte empieza cuando termina la primera y la segunda parte dura toda la vida, pero ya depende de la persona. La persona ya sabe cuál es su naturaleza, ya sabe cuáles son sus áreas de oportunidad, ya tiene las herramientas, ya sabe cómo manejar el 6 sigma a nivel emocional, ya sabe dónde meter pocayoques. Y bueno, pues le va a dar mantenimiento a esa sabiduría y la segunda parte dura toda la vida. Entonces, lo que hacemos es una propuesta, un diagnóstico, seleccionamos o seleccionan las personas de recursos humanos. Perdón que lo diga así de fuerte, pero en todas las empresas hay personas complicadas. En todas las empresas habemos personas complicadas, algunas más, algunas menos. Y una persona complicada no necesariamente tiene que saber esa persona que es una persona de repente que no es flexible, que se batalla en su trato. Y entonces empezamos a hacer programas piloto seleccionando esas personas y pues los cambios son inmediatos. En los primeros 3, 4, 5 días hay cambios importantes porque pues, se trata de cambiar vidas. Y como dijo un director el otro día,
refiriéndose a lo que hacemos. Cambiamos vidas en las empresas, aunque suene medio romántico, pero eso es, provocar un cambio, provocar un impasse en nuestra manera de cómo nos concebimos y ver las áreas de oportunidad, y ahí empezamos a trabajar. Eso es lo que hacemos, Sonia, en las empresas. Muy bien, muchas gracias, Joaquín. Pues bastante bien explicado. Y pues aquí están sus datos. No sé si tengan, digo, sus nombres, pero no sé si tengan ahí en alguna de las slides los datos que nos pudieran compartir de NeuroSearch. Sí, O cómo no. en su defecto en el chat, agregar sus correos. Por supuesto que sí. Por Ujú. ahí están. Como quiera, esta presentación, con mucho gusto, te la compartimos. Yo te mando un correo y Perfecto. precisamente te lo mando por correo y ahí te apunto, van a venir registrados tanto el correo de Patty como mi correo, teléfonos, nuestra página web, tenemos una página web, pues viene información y nos ponemos a las órdenes de todos ustedes. Estamos, somos vanguardia en esto. Lo que más se le parece a lo que hacemos es el coaching, y lo voy a decir con mucho respeto, es una metodología muy interesante, pero el coaching estimula mucho pues el echarle ganas. Pues vamos a echarle ganas, ¿no? Para ser mejor y para darnos cuenta. Y sí, pues vamos a echarle ganas, pero con echarle ganas no es suficiente. Necesitamos herramientas duras, necesitamos tecnología, necesitamos indicadores. El echarle ganas no me va a cambiar completamente la visión que tengo de poder ser un mejor ejecutivo. Hay que aterrizarlo y hay que meterle mejora continua, y hay que meterle procesos productivos. Y eso es lo que hacemos. Por eso le llamamos enfoque disruptivo. Se trata de romper con esa naturaleza reactiva que de repente tenemos. Perdón, perfecto. Muchísimas gracias por explicárnoslo. Y si no hay ninguna otra pregunta, pues quedamos en la espera de que nos compartas. A todos la audiencia les vamos a enviar tanto la presentación y los datos de Joaquín y Patty como una pequeña encuesta de satisfacción, sobre todo que nos ayuden a poder traerles los temas de más interés y que les sean más necesarios, ¿verdad? Ahorita, como tú platicabas, a veces son pues sectores o áreas como el de la tecnología que quedan un poco a veces fuera de las áreas sociales y antropológicas, pero que al fin está manejado por humanos también. Y entonces es un sector en el que tenemos que tener mucho cuidado de no descuidar precisamente toda esta parte humana y todo este crecimiento personal primero y luego en favor de nuestras organizaciones. Entonces, pues aquí Bercy, que es nuestra compañera de comunicación, les está pasando en el chat ya la forma donde está la encuesta. Son poquitas preguntas y si nos pueden ayudar a contestarlas, pues como les platicaba, esto nos ayuda muchísimo a mejorar nuestras sesiones, nuestras charlas y nuestros webinars. Entonces, pues Joaquín y Patty, a nombre del Clúster de Tecnología, les damos las gracias. Súper agradecidos y por habernos compartido esta pues probadita, digámoslo así, de lo que ustedes hacen y de cómo nos pudieran apoyar en nuestras empresas. Agradecen la plática y si no hay ninguna otra cuestión, pues por el momento les agradezco y que pasen muy buenas tardes. Muchas gracias, Sonia. Muchas gracias a ustedes por la confianza y pues bueno, un placer. Gracias, Patty, pues por participar juntos en este webinar y quedamos atentos y por ahí les pasamos la presentación, por supuesto, con nuestros datos, Sonia. Sí, por favor, para podérselas hacer llegar a todos los asistentes. Gracias y que pasen bonita tarde. Gracias, Sonia. Gracias igualmente. Hasta luego.